Muy buenos días y muy bienvenidos a Handworthy. Hoy trabajamos esas hermosas pantuflas que acaban de ver. Y no se imaginan lo fáciles que son de tejer. Van a poder adaptarlas a todas las medidas, como ustedes gusten. Eso se los voy a explicar al finalizar el tutorial. Primero vamos a aprender a trabajarlas y al final vamos a ver cómo hacemos de tan sencillo y fácil transformarlas en la medida que nosotros necesitemos. Vamos a trabajar con dos colores de lana. Recuerdan que hace un tiempo les compartí un cuello con esta lana y una boina con esta lana. Como tienen los tonos similares, decidí poder trabajar con las dos y combinarlas. Vamos a necesitar una aguja lanera, algunos marcadores de punto. La lana tiene aproximadamente unos 4 milímetros de grosor y vamos a trabajar con ganchillo de 4,5 milímetros, ¿sí? También precisarán una tija. Comenzamos las pantuflas haciendo un nudo deslizado y vamos a tejer 20 cadenas. Tejimos 20 cadenas y vamos a trabajar con puntos altos. Dejo 3 cadenas libres y en la número 4 me posiciono y voy a trabajar 2 puntos altos en un mismo punto de base. Ahora voy a trabajar continuando con un punto alto en cada punto de base hasta llegar al anteúltimo punto, ¿sí? Voy a tejer hasta aquí, con un punto alto en cada punto de base. Y tejimos entonces hasta un punto antes del final, ¿sí? Este es el último punto y este es el punto deslizado, el nudo, que ahí no debemos tejer. En este último punto vamos a tejer 5 puntos altos. 1, 2 y acá comenzamos a girar el trabajo. 3, 4 y antes de continuar les muestro que en el número 3, que es el punto alto del centro, vamos a colocar un marcador y me falta tejer un punto alto para completar 5 puntos altos en el mismo punto de base aquí en este extremo. Ahora, a medida que guardo la hebra ya más corta, vamos a tejer un punto alto en cada punto de base hasta llegar al último punto. Y vamos guardando esta hebra corta, así evitamos coserla. Bien, llegué y aquí tenemos el último punto. Nos damos cuenta porque en esa puntada trabajamos los 2 puntos altos juntos aquí al iniciar y las 3 cadenas. Entonces, en esa puntada voy a trabajar 2 puntos altos juntos. Ahora vamos a contar y tenemos 2 aquí, 2 aquí y las 3 cadenas que reemplazan un punto alto. En total tenemos 5 puntos altos de la misma forma que tenemos aquí en este extremo. Vamos a contar, tengo 1, 2 y en la cadena número 3 me posiciono y cierro con un punto deslizado. Para la vuelta número 2 voy a trabajar 3 cadenas que representan un punto alto. En el mismo punto de base me posiciono y trabajo un punto alto. Voy al siguiente punto de base y trabajo 2 puntos altos juntos. Voy al siguiente punto de base y trabajo otra vez 2 puntos altos juntos. Ahora bien, fíjense que desde el punto que tenemos aquí en el centro donde iniciamos la vuelta,
En este mismo punto trabajé un aumento y luego trabajé en 2 puntos de base aumentos. Ahora voy a trabajar con puntos altos hasta llegar a... Acá tenemos el marcador de puntos. 2 puntos antes, este y este, debo trabajar los aumentos. Así que voy a trabajar todo punto alto hasta aquí. Dejo estos 2 libres para los aumentos. Continuamos con un punto alto en cada punto de base hasta llegar donde les marqué recién. Entonces, completé el lateral con un punto alto en cada punto de base hasta llegar 2 puntos antes de donde está el marcador. Aquí está el marcador. Estos 2 puntos los voy a trabajar ahora con aumento como les expliqué. Trabajo 2 puntos altos juntos en un mismo punto de base, ¿sí? Ahí tenemos un aumento y voy al siguiente punto y trabajo otra vez un aumento. Bien, donde está el marcador voy a retirar y ahí voy a trabajar 3 puntos altos juntos. 1, 2 y 3. De esos 3 puntos altos, el del centro, voy a colocar el marcador de puntos. Voy a repetir acá 2 veces los aumentos. Dejemos 2 puntos altos juntos en cada punto de base. Ahí tenemos 2 y vuelvo a trabajar 2, como hice en el otro lateral. Bien, ahora continúo con un punto alto en cada punto de base hasta llegar aquí. Miren, no se confundan con esto es el punto deslizado con el que cerramos la vuelta, no lo contamos como punto. 2 puntos antes, estos 2 los dejo libres, voy a trabajar con aumentos. Entonces continúo con un punto alto en cada punto de base hasta llegar aquí. Completando casi la vuelta, como les dije, dejo estos 2 puntos libres y ahí trabajo los aumentos. 2 puntos altos en cada punto de base. Ese es un aumento y voy al siguiente punto de base y repito otra vez un aumento, que son 2 puntos altos en un mismo punto de base, ¿sí? Recuerdan que acá, en la del centro, trabajamos 3 puntos altos. Y yo acá trabajé 3 cadenas que representan un punto alto en el mismo punto de base, así que ahora debo trabajar un punto alto en el mismo punto de base. Y me coloco allí, donde trabajé los otros, y trabajo un punto alto. Cierro en la cadena número 3 con un punto deslizado. Bien, completamos la vuelta número 2. Para la vuelta número 3 trabajo 3 cadenas que representan un punto alto. Me voy al siguiente punto en la base, aquí, y trabajo un aumento. 2 puntos altos juntos representan el aumento. Luego vamos a continuar trabajando un punto alto solo. Al siguiente punto en la base me voy y trabajo un aumento. En el siguiente punto trabajo uno solo. Y en el siguiente punto trabajo un aumento. Bien, ahora vamos a preparar para saber, porque al otro lado debemos tejer lo mismo y necesitamos calcular los puntos. Entonces, si yo cuento
aquí tengo las 3 cadenitas, vamos a ver bien ahí de cerca. Tengo las 3 cadenas que representan un punto alto y ahora voy a contar. La base solamente tengo 1, 2, 3, 4, 5 puntos en la base que ocupé. Debo contar hacia el otro lateral la misma cantidad. No cuento aquí porque es el punto deslizado, comienzo desde aquí. 1, 2, 3, 4, 5. Ahí voy a colocar un marcador, porque eso me va a guiar para que cuando estamos dando toda la vuelta, cuando yo llego aquí, significa que debo comenzar a repetir los aumentos igual que aquí. Continúo ahora con un punto alto en cada punto de base hasta llegar 5 puntos altos antes del marcador. ¿Sí? Acá tengo el marcador de puntos, debo contar 1, 2, 3, 4, 5. Aquí debo comenzar a tejer los aumentos. En los dos extremos tejemos y repetimos todos los mismos aumentos. En cada lateral siempre es igual. Bien, entonces continúo con un punto alto hasta encontrarme con este marcador rojo donde comienzo a dar aumentos. Bien, llegué hasta aquí que tenemos el marcador donde debo comenzar a trabajar los aumentos. Así que voy a trabajar ahí en ese punto de base, 2 puntos altos juntos, un punto alto solo, en el siguiente otra vez un aumento que son 2 puntos altos juntos, en el siguiente uno solo y en el anterior al marcador un aumento, 2 puntos altos juntos. Bien, repetí exactamente lo mismo que trabajé de este otro lado, ¿sí? Ahora vamos a retirar el marcador. Acá debo trabajar un punto alto solo y voy a volver a colocar el marcador. Esto me va a guiar casi hasta trabajar el final de la pantufla. Repito de este lado lo mismo que trabajamos aquí. Un aumento, que son 2 puntos altos juntos, luego uno solo, repito otra vez, un aumento, luego uno solo y vuelvo a repetir el último aumento, que son 2 puntos altos juntos. Entonces, en esta vuelta número 3 trabajé desde donde está el marcador un aumento, 2 y 3 aumentos y lo mismo hacia el otro lado. Ahora voy a repetir lo mismo aquí. Continúo con un punto alto en cada punto de base hasta encontrarme con este marcador. Llegamos al marcador rojo nuevamente, retiro este marcador y voy a trabajar un aumento, 2 puntos altos juntos, luego un punto alto solo, repito un aumento en el que sigue, 2 puntos altos juntos, uno solo y repito un aumento, 2 puntos altos juntos. Bien, completamos toda la vuelta. En cada lateral tenemos 3 aumentos, tenemos uno aquí, 2 y 3 aumentos. Lo mismo aquí, 1, 2 y 3 aumentos. Cierro la vuelta en la cadenita número 3 con un punto deslizado. Bien, completamos la plantilla. Bien, esta es la plantilla de la pantufla que estamos tejiendo, la base. Voy a trabajar ahora 3 cadenas
que van a representar un punto alto. Y voy a completar un punto alto a todo el contorno, uno solo en cada punto de base, hasta encontrarme con estas 3 cadenitas. Ya no tejemos más aumentos. Y voy a trabajar 2 vueltas exactamente iguales, con un punto alto en cada punto de base, hasta encontrarme con las 3 primeras cadenas que inicié la vuelta, ¿sí? Continúo de esta forma y trabajo 2 vueltas iguales. Estoy trabajando toda esa primera vuelta sin dar aumentos y les comento que en todo momento vamos a colocar el marcador de puntos en el mismo punto que corresponde, ¿sí? Quiero decir, acá tenemos el marcador, lo retiro, voy a trabajar el punto alto que corresponde y en ese mismo punto vuelvo a colocar el marcador. Esto lo mantenemos hasta finalizar todas estas 2 vueltas que vamos a trabajar o que estamos trabajando, mejor dicho, sin dar aumento. Y completamos la vuelta número 5, pero cortamos la hebra y la cerramos con aguja lanera. Retiramos ahí la aguja, perdón, el ganchillo, para no mezclarnos. Enhebramos y vamos a cerrar. No aquí en las 3 cadenitas, no, me voy al primer punto alto que trabajé en esta vuelta, me coloco ahí, cierro bien, vengo hacia mí y en el último punto alto que trabajé voy ahí en el centro y cierro de esa manera. Bien, así nos queda súper prolijo y muy bien. Ahora, por detrás perdemos la hebra y ya nos aseguramos que esté bien cosida y podemos cortar luego. Un detalle, porque también es importante. Aquí ven que tenemos las 3 cadenitas con las que iniciamos la vuelta y acá trabajé ese punto con la aguja lanera. Ahí vamos a colocar un marcador de puntos. Y vamos a postergar esto porque ahora trabajamos el corazón. Y el corazón lo iniciamos haciendo un anillo mágico. Traigo la hebra. Y voy a trabajar contando desde aquí, desde la primera cadena trabajo 1, 2 cadenitas. Cerramos un poquito el anillo para trabajar más cómodas. Tomo 2 lazadas en la aguja y voy a trabajar dentro del anillo 3 puntos altos dobles. 1, 2, 3 puntos altos dobles. Bien, ahora voy a trabajar 4 puntos altos. 1, 2, 3, 4 puntos altos. Voy a trabajar un punto alto doble, una cadena al aire y ahora repito todo lo mismo que trabajé de este lado a la inversa, un punto alto doble, cerramos un poquito, luego trabajamos 4 puntos altos, 1, 2, 3 y 4 puntos altos. Luego trabajo 3 puntos altos dobles.
1, 2 y 3 puntos altos dobles. Bien, lo iniciamos con 2 cadenas, así que lo finalizamos con 2 cadenas. 2 cadenitas, me voy al centro y cierro con un punto deslizado. Bien, y tejemos ahora la vuelta número 2 de este corazón. Como estoy posicionada, trabajo una cadena. Esta primera cadena en la base la voy a dejar libre. Me voy a la cadenita número 2 y trabajo un medio punto. Tomo hebra. Sobre este punto alto doble que tengo ahí voy a trabajar un medio punto alto. En el mismo punto de base voy a trabajar ahora un punto alto. Voy al siguiente punto de base y trabajo 2 puntos altos juntos. Voy al siguiente punto de base y trabajo 2 puntos altos juntos otra vez. Y voy al siguiente y repito 2 puntos altos juntos. Bien, ahora voy a trabajar medio punto alto. 1, 2, 3 y 4 medios puntos altos. Me voy a ir aquí arriba, acá, arriba de este punto alto doble y trabajo un punto alto, 2 lazadas en la aguja y trabajo en el mismo punto de base un punto alto doble. Y ahora repito todo lo mismo hacia este lado, lo mismo que trabajé aquí. En el mismo punto de base, un punto alto. Continúo con 4 medios puntos altos, uno en cada punto de base. 1, 2, 3 y 4 medios puntos altos. Voy a trabajar ahora 2 puntos altos juntos, 1 y 2. Voy al siguiente punto de base y trabajo 2 puntos altos juntos. Voy al siguiente punto de base y trabajo 2 puntos altos juntos otra vez. Vamos al siguiente punto en la base y trabajo un punto alto, un medio punto alto y en esta cadenita de acá trabajo un medio punto, ¿sí? Bien, me queda cerrar aquí en el centro y lo voy a hacer con la aguja lanera. Cortamos la hebra, retiro, ahora sí, ajustamos de la hebra más corta el centro del corazón, nos debe quedar todo cerradito allí. Y ahora vamos a cerrar la vuelta número 2 y tenemos terminado este hermoso corazón que lo vamos a utilizar como capellada. Me voy aquí al centro y cierro. Bien, allí tenemos nuestro corazón. Ya tenemos la hebra en la aguja, así que aprovechamos y cosemos. Bien, con nuestro corazón terminado, recuerdan que la base de la pantufla en el marcador rojo era donde trabajábamos las 3 cadenas para iniciar cada vuelta y el marcador verde nos guiaba el centro de la pantufla en la parte de aquí arriba. Bien, voy a retirar el marcador de allí y voy a colocar en ese punto donde estaba el marcador, ahí mismo,
lo vuelvo a colocar y voy a colocar el centro del corazón, ¿sí? Tomamos ahí y lo voy a sostener de esa manera, el centro del corazón. Ahora vamos a comenzar a unirlo, a tejer todo, ¿verdad? ¿Cómo lo vamos a comenzar a unir? Miren, nos posicionamos. Recuerdan que acá trabajamos un punto alto doble y un punto alto. En ese punto alto doble, ahí me voy a colocar. Y voy a contar cuántos puntos tengo en este lateral del corazón. ¿Sí? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 puntos contando con el que está en la aguja. Repito lo mismo sobre la base de la pantufla. No contamos acá, por supuesto, el marcador de puntos. Cuento desde aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ahí, en ese número 15, coloco el ganchillo y comienzo a unir el corazón. Vamos a tomar hebra. Traigo y comienzo. Hacemos un medio punto. Trabajamos el medio punto. La hebra corta la voy a dejar por aquí adentro porque luego la tendremos que coser. ¿Sí? Trabajé ese medio punto y ahora debo irme al siguiente punto de base en la pantufla. Voy a trabajar un medio punto alto. Y ahora voy a trabajar todos medios puntos altos hasta llegar a 15 puntos antes, que los vamos a contar. En el número 15 voy a colocar un marcador, porque son los 15 puntos que tengo en este otro lateral del corazón. Entonces, a partir de acá voy a trabajar un punto alto en cada punto de base. Bien, acá tenemos el marcador de puntos. Un punto antes me coloco, retiro el marcador. No lo preciso más allí en el talón. Trabajo un punto alto y no lo cierro. Voy al siguiente punto de base, trabajo un punto alto y no lo cierro. Voy al siguiente punto en la base, trabajo un punto alto, no lo cierro. Y ahora cierro todos juntos. Continúo con un punto alto en cada punto de base, como les dije, hasta dejar libres dos puntos en la base, 2 puntos libres antes del marcador. Bien. Estoy alcanzando el marcador de puntos, que lo tengo aquí, y acá debo tener 2 puntos libres. En el primero de esos 2 trabajo un medio punto alto. En el que sigue trabajo un medio punto. Y donde está el marcador de puntos, voy a unir el corazón. Así que me voy a posicionar en ese punto de base, ahí en el corazón donde inicié la vuelta. Tomo ese punto donde estaba el marcador, ¿sí? Y voy a trabajar un punto deslizado. Voy al siguiente punto de base en el corazón. El siguiente punto de base en la pantufla, en la base, y trabajo punto deslizado. Y así voy a unir todo el contorno del corazón, tomando las dos partes que tenemos tejidas, el corazón y la base, y voy trabajando todo punto deslizado a todo el contorno.
y ven que nos coincide de manera exacta todos los puntos. Retiro el marcador y por supuesto continúo como lo estaba haciendo. Donde estaba el marcador me coloco y en el centro, ahí, cuesta un poquito porque está cosido con la aguja lanera. Me voy al punto que tengo aquí detrás, ¿sí? Y continúo trabajando puntada deslizada, Bien, voy al siguiente punto y al siguiente punto y continúo con puntada deslizada. Todo el contorno del corazón. Completamos toda la vuelta, bien, y tenemos completa todo integrado el corazón y toda esa primera vuelta. Ahora debo tejer. Miren, vamos a trabajar, cruzo la lana hacia aquí, por arriba de la pantufla. Me voy a posicionar ahí y trabajo un punto deslizado. Me voy a venir acá, arriba de ese primer medio punto que tengo, y voy a trabajar un medio punto. Voy al siguiente punto en la base, trabajo todo medio punto, una vueltita de medio punto alto. El primer medio punto es este, el resto es todo medio punto alto hasta encontrarme acá, en el centro del corazón. Y no hago ninguna disminución, simplemente trabajo este contorno para que tome un poquito más de altura y para que nos quede esta vuelta del lado del derecho, ¿sí? Porque esta vuelta, como pueden ver, la hemos trabajado así. Entonces quedó mirando hacia adentro. Y con esta que estamos trabajando ahora, terminamos nuestra pantufla. Completando ya la vuelta, el último punto, ¿sí? Trabajamos un medio punto. Y vamos a cortar la hebra porque pasamos a coser con aguja lanera. Retiro. Me voy a colocar acá, en ese último punto, ¿sí? Miren, ahí, que es el punto que sigue para cerrar esta vuelta. Bien. Y por último trabajo unas puntaditas aquí arriba. Finalmente, amigas, una vez que aseguramos allí el trabajo, hemos finalizado nuestra hermosa pantufla con corazón, bien bonita para regalar en San Valentín, si les parece, o para regalarse a ustedes mismas. Cuando trabajamos una, por supuesto trabajamos la otra exactamente igual. Yo ya la tengo aquí trabajada, así que les quiero mostrar los bonitas que resultaron, ¿sí? Preciosas. Ahora vamos a medir la base de esta pantufla para que ustedes tengan una idea de qué medida hemos obtenido. Y miren, tenemos 25 centímetros de largo. Como les dije al principio, al comienzo del tutorial, vamos a aprender a trabajar los diferentes tamaños. Y aunque les parezca medio sorpresa, la única diferencia que debemos hacer para poder trabajar muchos tamaños de este modelo de pantufla exactamente igual, yo comencé con 20 cadenitas. Ustedes van a trabajar una cadena más, es
medio punto más de calzado. Una cadena menos es medio punto menos de calzado. Ustedes trabajan con 19 cadenas y obtienen una pantufla un poquito más pequeña, con 18, con 17 y así para alcanzar el largo en centímetros que ustedes necesiten. Ustedes toman midiendo la planta de su pie, los centímetros, y ya saben que con 20 cadenas para este grosor de lana obtuvimos ese largo en centímetros como dije anteriormente, ¿sí? 24, 25 centímetros aproximadamente. Bien, entonces solamente van a modificar la cantidad de cadenas con las que iniciamos la pantufla. El resto siempre se van a manejar trabajando los mismos aumentos en cada uno de los extremos de la pantufla, colocando los marcadores. Por eso yo no les contaba cuántos puntos altos hay, porque no es eso lo importante, sino trabajar con los marcadores en el momento justo, en el punto exacto y con los aumentos. El resto, la cantidad de cadenitas para la base, va a hacer que este tramo resulte más largo o más pequeño. Y esto lo pueden adaptar para una pantufla para niños o para para adultos mayor tamaño que el que ven acá en imágenes. Espero que les haya gustado el tutorial de hoy. A mí me encantaron estas pantuflas, me parecieron muy dulces, muy bonitas y las pueden trabajar con muchísimos colores. Gracias como siempre por acompañarme, por todos los comentarios que me van dejando, que me alientan, me animan y me acompañan en todo momento. Nos vemos acá en Handwordy como siempre con muchas más ideas de crochet.